Hola, estimados estudiantes, en esta ocasión el tema que vamos a desarrollar es el capital y su acumulación. Comenzaremos estudiando lo que es el concepto. En términos generales puede decirse que el capital es todo lo que hace posible la producción. Dicho en otras palabras, los activos, las herramientas, los equipos, inclusive la fuerza de trabajo se considera capital. Entonces todo lo que permite desarrollar a una empresa la producción, el dinero también se utiliza para comprar los medios de producción y la fuerza de trabajo para poder utilizarla en los procesos productivos. Entonces se debe ser considerado capital. Las instalaciones, el edificio se considera capital. Según Francisco Zamora, tiene dos características importantes. El capital debe ser valorable en dinero. Dicho en otras palabras, las herramientas, las máquinas, los equipos tienen una expresión en valor. Y también son fuentes de ingresos, porque al utilizarlas junto con la fuerza de trabajo generan o producen mercancías que puede ser llevada al mercado para obtener ingresos para el dueño de los medios de producción, que son los capitalistas. También para Francisco Zamora hay dos conceptos que él también pueden ser considerados como capital. El capital es un conjunto de bienes o suma de dinero, la cual es posible convertir en bienes. Se convierten en medios de producción y fuerza de trabajo que se destinan a procurar un ingreso. Es decir, esa suma de bienes o de dinero que se invierte para la producción de bienes, al fin y al cabo producen mercancías que posteriormente son llevadas al mercado y generan una fuente de ingresos para el dueño del capital. También se puede decir que el capital es cualquier bien o conjunto de bienes susceptibles de emplearse como medio de producción. Dicho en otras palabras, capital es todo lo que hace posible la producción. No todo dinero es capital. El dinero es capital cuando representa máquinas, edificios, instalaciones, equipos y herramientas que son utilizados para la producción. Pero si estas máquinas, edificios, instalaciones no son utilizadas para la producción, son bienes, pero no son capital por cuanto no se aprovechan para la producción. Es conveniente destacar que el capital se valora en términos monetarios, debido a que los bienes de capital pueden expresarse en términos de dinero. Todos los bienes que se utilizan en una empresa pueden ser expresados en términos monetarios porque fueron comprados precisamente para poderlos utilizar en la producción. Desde el punto de vista contable, los contadores consideran que el capital es la diferencia del activo menos el pasivo. El activo representa todos los bienes que son propiedad de la empresa o del dueño del negocio, desde la mercancía, el efectivo, las instalaciones, los edificios, los vehículos, etcétera. Todo lo que es propiedad del dueño del negocio es activo, y pasivo son todas las deudas que adquiere el dueño del negocio o capitalista para poder financiar sus actividades productivas. Entonces la diferencia de lo que hay en la empresa menos lo que se debe es el capital, dicho en otras palabras, lo que es propio del capitalista.
Desde el punto de vista administrativo, el capital es uno de los dos recursos con los que cuenta la organización. El otro es el recurso humano para lograr su objetivo. Los administrativos consideran también que el capital es un factor de producción que está representado en última instancia por la inversión. El capital no ha existido en todas las épocas históricas. El capitalista nace con el propio desarrollo del sistema capitalista. El capital es el motor básico del capitalismo, junto con el trabajo asalariado. El trabajo asalariado como el capital ha existido durante el capitalismo, es decir, son categorías históricas, no han existido siempre. El capital necesita del trabajo asalariado, necesita que existan personas que vendan su fuerza de trabajo a cambio de dinero, es decir, en ese sentido la fuerza de trabajo se vuelve una mercancía con capacidad de hacer valores de uso y tiene su valor de cambio en el sentido de que puede ser proveída a cambio de dinero. Dicho en otras palabras, en el sistema capitalista se requiere ambos, se requiere el capital y se requiere del trabajo asalariado para que exista el sistema capitalista. Por ello se afirma que el capital es una relación social de producción que solo se da en el capitalista. Algunas definiciones de Marx sobre el capital es el trabajo acumulado que sirve de medio de nueva producción es el capital. También el capital es la relación social de producción. Es una relación entre capitalistas que producen en una sociedad capitalista. ¿Cómo se da la acumulación del capital? ¿Cómo se va incrementando el capital en cada proceso productivo? El proceso de acumulación constituye el motor del desarrollo capitalista. La acumulación inicial es lo que Marx llamó acumulación originaria o primitiva del capital, que consiste en un proceso histórico que precede a la producción capitalista y significa, por un lado, la separación de los medios de producción del productor directo. Desde el momento que el productor directo dejó de ser dueño de los medios de producción, automáticamente se da la acumulación originaria, porque este productor directo tiene que vender su fuerza de trabajo, ya que a otro que es dueño de los medios de producción, y por el otro la acumulación de riqueza monetaria en pocas manos, surgiendo así la clase de obreros asalariados del capital y los capitalistas. Precisamente aquí podemos observar un pequeño esquema de que la plusvalía, que es la apropiación del trabajo ajeno, el cual es vendido en el mercado por el capitalista, pues el ingreso que obtiene de vender esa mercancía fabricada o producida por el obrero, el cual contrata, pues ese dinero lo destina una parte a su consumo personal y otra parte a reinvertir o a la inversión de ese dinero en la producción, comprando capital constante y capital variable. Ya hemos dicho que el capital constante son las herramientas, equipos, materias primas y materiales auxiliares
que se requieren para el proceso productivo, que se tienen que combinar con el capital variable, que es la fuerza de trabajo, a la cual habrá que pagarle un salario. Entonces, precisamente la plusvalía se destina a la inversión de capital constante y capital variable, pero otra parte se destina al consumo. Eso garantiza que los procesos de producción se continúen dando, que el ciclo productivo se continúe dando. Los motivos que impulsan la acumulación del capital son el deseo de obtener mayores ganancias y la competencia entre ellos. Algunas consecuencias principales de la acumulación del capital, por mencionar algunas, se incrementa la producción y la productividad de mercancías. Entonces, en la medida en que el capitalista decide destinar más dinero a la inversión, restringiendo su propio consumo, pues hace de que se compren más fuerza de trabajo y medios de producción que permitan incrementar la producción y con ello la masa de plusvalía que obtiene precisamente del trabajo de los obreros. Entonces, haciendo que la empresa sea más productiva y también incrementando la producción, la productividad en cuanto a enseñar y capacitando con nuevas técnicas a los obreros que permiten reducir el trabajo necesario y ampliar el tiempo de trabajo excedente. Aumenta la competencia entre los capitalistas por cuanto quieren ellos aumentar su ganancia. Entonces, una de las consecuencias de la acumulación. Entonces se da una guerra, una rivalidad encarnecida entre uno y otro. Aumenta la explotación del obrero asalariado, en el sentido de que algunos patrones inclusive aumentan el tiempo de trabajo más allá de las 8 horas, aunque sea ilegal, con el objetivo de obtener mayor acumulación de capital. Conduce a la concentración del capital cuando cada vez se invierte más fondos en la producción, restringiendo su consumo y aumentando y acrecentando en cada ciclo, cada proceso de producción de mercancía, los ingresos para el capitalista. Y la centralización, porque en la medida que unas empresas se convierten en más fuertes, monopólicas, van absorbiendo a las empresas más pequeñas, centralizando el capital no solamente en su país, sino que tras frontera, entre un país y otro. Entonces se vuelven empresas transnacionales. Entonces centralizan el capital. ¿Empeora la situación de los obreros? Claro que sí, porque son explotados. En síntesis, el proceso de acumulación reproduce las relaciones de producción capitalista al mismo tiempo que agudiza las contradicciones del sistema económico, debido a que el acrecentamiento del capital se traduce a veces en un empobrecimiento de la situación de los obreros, y eso genera contradicciones entre capitalistas y obreros, y en consecuencia las protestas de los obreros por mejoras salariales o bien por mejores condiciones de trabajo o bien por un beneficio que contribuyen a aumentar su salario real. Clases de capital. Hay diferentes tipos de capitales. Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría objetiva, capital constante y capital variable, que ya sabemos qué significa. Si lo analizamos
desde el punto de vista de la esfera de la producción, pues capital puede ser industrial, que el que se invierte en industrias, el capital comercial, que el que se invierte en esfera de la circulación, es decir, el capital que está en forma de mercancía. También se le llama capital mercantil, capital de préstamo. Existe en forma monetaria y su propietario lo presta para obtener una remuneración adicional, es decir, una tasa de interés. El capital ficticio son los títulos valores, las acciones, las obligaciones, los bonos, las cédulas. Las acciones son documentos que revelan propiedad sobre alguna empresa. Por ejemplo, yo puedo ser accionista de la empresa Aricor, por la cual invierto, qué sé yo, 100.000 córdobas y me otorgan 10 acciones. Por ello, entonces, esas acciones me dan como título de valor el derecho de obtener utilidades. Capital financiero, que es la fusión del capital industrial y el capital bancario. El capital mercantil, que es la mercancía que está dispuesta para la venta. Capital monetario, aquel que está en forma de dinero. Capital productivo, un tipo de capital industrial que existe cuando el capital monetario se transforma en su forma productiva. Cuando el capitalista adquiere los medios de producción a fuerza de trabajo que crea plusvalía. El capital usurario, que contribuye a preparar las condiciones para el surgimiento del capital, que es el que proporciona interés a su propietario, pero a altas tasas. Desde el punto de vista técnico, el capital puede ser fijo, que está representado por los edificios, instalaciones, máquinas, aparatos y herramientas. El capital circulante, que es la parte del capital productivo, del cual también forma el capital fijo, y el que se invierte en materias primas, combustible, materiales auxiliares y fuerza de trabajo. Desde el punto de vista del propietario y el fin en que se destine, puede ser capital privado lucrativo, que pertenece a una persona específica, del cual obtiene lucro o beneficio, y el capital social o productivo, que pertenece a una sociedad en su conjunto, el cual proporciona a ese conjunto de personas beneficio. De acuerdo a su acumulación, puede ser el capital bruto, que es el que se realiza en medios de producción y fuerza de trabajo, pero no incluye la depreciación. Pero si a él le restamos la depreciación, entonces se convertiría en un capital neto. Según su origen, el capital puede ser nacional o puede ser extranjero. El nacional es el que pertenece a los habitantes de un país, y el capital extranjero es el que proviene del exterior en forma de acumulación, que se realiza fuera de la frontera de la nación. Por lo general se da a través de la inversión extranjera directa y de empresas transnacionales. El rendimiento del capital. También existen otros tipos de capitales, pero nos interesa seguir avanzando en el desarrollo del tema y específicamente el rendimiento del capital, que significa el beneficio o ganancia que se obtiene por su inversión. Recordando un poco de los temas que hemos desarrollado anteriormente, recordemos que el valor de la mercancía es igual a la ecuación W igual C más B
V más P, que significa el capital constante, capital variable más plusvalía. Que la tasa de plusvalía la obteníamos dividiendo la masa de plusvalía o plusvalía entre el capital variable y lo multiplicábamos por 100. Por ejemplo, si la jornada de trabajo de 8 horas, 4 horas de trabajo necesario, 4 de trabajo excedente, entonces el grado de explotación sería de 100% porque 4 entre 4, 1 expresado en términos de porcentaje nos da 100% porque lo multiplicamos por 100 y le agregamos el signo de por ciento. Expresado en términos monetarios, una hora del obrero produce 8 pesos. 8 pesos. Que 8 pesos del cual se beneficia 8 dólares que se beneficia el capitalista y 8 dólares que corresponde al salario del obrero, entonces la explotación sería del 100%. La composición orgánica del capital es la relación que existe entre el capital constante y el capital total utilizado. Entonces aquí tenemos que la composición orgánica es igual a C, que es el capital constante, más la suma del capital constante más el variable. La composición orgánica también indica cuánto capital constante se utiliza en relación al capital total invertido. Es decir, cuánto C entre V. La composición técnica del capital C entre V, eso es lo que le llamamos composición técnica. También se puede expresar de esa manera, composición técnica del capital. La tasa de ganancia es la relación que existe entre la plusvalía obtenida y el capital total invertido. Para ello utilizamos la fórmula. P es la masa de plusvalía dividida entre la suma del capital constante más el variable multiplicado por 100. Si lo aplicamos a un ejemplo específico, aquí tenemos los datos: capital constante 100, capital variable 200, la plusvalía 200. Obviamente, si sumamos los tres componentes, que nos daría el valor de la mercancía de 500. Si queremos calcular el grado de explotación o tasa de plusvalía, dividimos la plusvalía de 200 entre el capital variable y nos da una tasa de plusvalía o cuota de plusvalía o tasa de explotación del 100%. Entonces acá tenemos que la tasa de ganancia sería 200, que es la masa de plusvalía, más la suma de capital constante y el variable, que cuya suma es 100 más 200, nos daría 300. Lo multiplicamos por 100, entonces la tasa de ganancia sería el 66%. Pero aquí podemos observar la diferencia entre tasa de plusvalía y la tasa de ganancia. La primera es categórica en afirmar que el aprovechamiento que tiene el capitalista es del 100%. Y no como lo expresa la tasa de ganancia, que es del 66.6%, porque en esta fórmula, al sumarle C a V, se trata de esconder el nivel de explotación del obrero, por cuanto los medios de producción no son recursos explotables, sino que ellos se transfieren su valor precisamente al nuevo valor creado. Quien es capaz de crear valor es el obrero,
no los medios materiales. Como decía, ellos transfieren su valor al nuevo valor creado a través de su desgaste, utilización o uso de las materias primas, y es el obrero el que precisamente es el que crea valor. Entonces, ahí vemos la diferencia en cuanto a cada una de ellas. Finalmente, la ganancia del producto excedente llamado plusvalía en el sistema capitalista se distribuye en diversas partes. Ganancia para las empresas, interés para el capital de préstamo y renta para los que son dueños de activos y los alquilan. Por ejemplo, la tierra. Entonces, al alquilar la tierra, pues, el fruto del alquiler es la renta, es el ingreso que obtiene. La ganancia es el ingreso o excedente que se recibe el capitalista por su inversión. Bueno, espero que haya sido claro en mis explicaciones, y esto sería todo por este tema. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.